Hola, bienvenidos a el lugar de Huitzilapan, lugar de los colibríes como se le conocía antiguamente y como hoy en día todavía se le conoce este lugar. Y si usted escarba, hablemos de un metro y medio hacia arriba, tenemos vestigios de españoles. De metro y medio hacia abajo vamos a encontrar vestigios prehispánicos, ollitas, caritas, cosas prehispánicas. Esta fruta tiene historia. Esta fruta fue traída de República Dominicana. Cuando Cortés llegó a este lugar, ellos trajeron esta fruta. Esta fruta era comida para los esclavos, los negros lo comían mucho porque decía que les daba vitalidad, les daba fuerza para trabajar. Todo lo que estaba en este cuarto era para Cuba y lo que estaba en los cuartos de al lado contaban con lo que era oro y plata para llevarlo a España. Vamos navegando, amigos, por lo que los totonacas en su momento llamaron al río Huitzilapan, que depende de dos palabras, que Huitzil es colibrí y Apan es río. El río Huitzilapan nace en las faldas del Cofre de Perote, va bajando por las partes de Jalapa para llegar a un lugar conocido como Jalcomulco, donde está una área de rápidos, y un poco más hacia abajo se encuentra la zona de Carrizal, donde están las aguas termales, y en Carrizal están las aguas termales, y Jalcomulco tiene los famosísimos rápidos, ¿sí? Nuestro río, allá lo conocen como Pescados, aquí es la Antigua. Aquí al otro lado se encuentra la población de la Antigua, un lugar por donde pasaron los españoles, los hombres de Hernán Cortés, en su trayecto rumbo a Zempoala. Y Bernal Díaz del Castillo lo narra en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Dice: y llegamos a un río donde está poblado ahora la Veracruz, y venía algo hondo, y con unas canoas quebradas que son como artesas y a nado y en balsas pasamos. Cuando el turista visita este interesante lugar, se hace una pregunta obligada: ¿por qué el nombre de La Antigua? La respuesta es la siguiente: la actual ciudad de Veracruz, la que Hernán Cortés fundó en el papel sobre los arenales frente a San Juan de Ulúa, fue una población itinerante. Recordemos que a pocas semanas de permanecer allá, los españoles deciden moverse hacia la rada que Antón de Alamino se encontró hacia el norte, frente a la ciudad totonaca de Quiahuiztlán, para mejor protección de sus barcos. En aquel lugar, que vamos a visitar próximamente, los españoles, ayudados por los totonacos de la zona, levantan una pequeña fortaleza cerca de la playa. El nombre de ese lugar en la actualidad es Villarrica, de tal manera que allí se traslada el segundo asentamiento de la Veracruz. Cuando Cortés finalmente toma la decisión de ir en busca de Moctezuma y emprende el viaje hacia Tenochtitlan en agosto de ese mismo año, 1519, deja en Villarrica a 50 de sus hombres al mando de Juan de Escalante. La historia seguirá su curso, y 2 años después caerá trágicamente la gran Tenochtitlan a manos de los invasores europeos. Mientras tanto, la incipiente población española permanecerá por espacio de algunos años en Villarrica, hasta que alrededor de 1525 deciden trasladar la villa a un lugar ubicado estratégicamente para los fines españoles. Ese lugar, a orillas del río Huitzilapan, es el mismo que hoy conocemos como La Antigua, de tal manera que aquí se establece el tercer asentamiento. La Veracruz permanecerá aquí por lo que resta del siglo XVI, hasta que alrededor del año 1600 el virrey ordena el traslado de la Veracruz al lugar donde nació originalmente, esto es, frente al islote de San Juan de Ulúa, en lo que hoy es la ciudad de Veracruz. Por lo que a partir de ese acontecimiento, el lugar que estamos visitando en este momento empezará a recibir el nombre de La Antigua Veracruz. También en este lugar se observa el glifo que da el nombre al lugar, Huitzilapan. Quiero decirles que toda esta información se recaba de unos libros sagrados que se llaman Amoxtlis, del Códice Nútal. Este códice se lo llevó Hernán Cortés cuando llegó la primera vez a esta costa.
se encontraba un pequeño oratorio a donde se encontraba la biblioteca más grande del oriente de Tlahuiztlampa. Y ahí se llevó 2 tomos, uno de ellos es el tomo del Códice Nútal. Cuando los españoles llegan a este lugar, había tribus establecidas en el río, a orillas del río Huitzilapan, precisamente porque eran gente que tenían el compromiso de pescar y llevar el pescado al emperador Moctezuma. De este lado se encuentra la otra parte del mural. Quiero decirles que la historia contada de los españoles está contada a la mitad, porque las grandes atrocidades que cometieron los españoles en América no son contadas. He encontrado infinidad de cosas y ha habido muy poca importancia de las autoridades para rescatar eso, porque la Antigua, con toda necesidad, donde quiera que escarbes vas a encontrar, si no vestigios españoles, vestigios prehispánicos. Quiero decirles que doña Marina hasta este punto es a donde se convierte en la persona más importante para la conquista de la Nueva España. ¿Por qué? Porque los españoles, cuando llegan a este punto, pues los españoles tenían el dominio del idioma maya, pero cuando llegan y desembarcan en Veracruz, el idioma maya se acaba y empiezan a hablar totonaco y náhuatl, y entonces la deficiencia de la comunicación es muy grande. Es ahí a donde Marina aparece. Pero debido a esas obras se ha encontrado ese túnel en diferentes partes de la Antigua. Se dice que ese túnel era un medio de transporte para proteger los cargamentos de oro y plata que venían de la Gran Tenochtitlán. En esta dirección también se encuentra la Ermita del Rosario, que es la iglesia más antigua ya en tierra firme. Esta iglesia es la que les digo que los frailes franciscanos levantaron. También quiero decirles que de este lado se encuentra la otra iglesia dedicada al Cristo del Buen Viaje. Cuando los historiadores hablan de la etapa de la conquista, usualmente distinguen 2 facetas de la misma. Por un lado, la conquista militar, aquella que fue llevada a cabo a través de las armas, y por otro lado, la conquista espiritual, efectuada a través de la fe. De los 5 monumentos históricos que existen en este lugar, 2 de ellos dan cuenta del proceso evangelizador desarrollado a lo largo de la historia. Ellos son la parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje y la Ermita del Rosario. Hoy visitamos la Ermita del Rosario, misma que tiene sus orígenes en el siglo XVI, y aunque no existe consenso sobre los años en que debieron iniciar sus primeras etapas constructivas, por el hecho de estar edificada en la antigua Veracruz, es sin duda uno de los primeros templos católicos levantados en la Nueva España y por lo tanto cuna de la evangelización en el Nuevo Mundo. Este es el amplio atrio de la Ermita del Rosario. Como podemos ver en Talavera, están señaladas cada una de las estaciones a lo largo de la barda perimetral. Y bueno, aquí en la capilla también se encontró anexo hace varios siglos un cementerio. Esta lápida en el atrio del templo está fechada en 1604. Y bueno, este es el interior del templo. En esta placa se indica que la fecha de traslado de la Villa Rica de la Veracruz a la Antigua no se conoce con precisión, pero se estima que haya ocurrido hacia 1525. Bueno, aquí podemos apreciar hasta dónde llegaba la parte original del templo en sus orígenes. De hecho, como acaba de ser restaurada, han dejado la evidencia de etapas anteriores de este templo. Aquí donde todavía quedan restos de lo que fue pintura muy anterior,
Hay también una placa del Instituto Nacional de Antropología e Historia que refiere que en 1695 se realiza la primera intervención importante que consta del aumento del segundo cuerpo, la barda atrial, la espadaña y el campanario. Bernal Díaz del Castillo continúa describiendo la escena de cuando Cortés y sus hombres llegaron a este lugar. Dice: y de aquella parte del río estaban unos pueblos sujetos a otro gran pueblo que se decía Zempoal, y hallamos las casas de ídolos y sacrificaderos y sangre derramada, e inciensos con que sahumaban, y otras cosas de ídolos y de piedras con que sacrificaban, y plumas de papagayos y muchos libros de su papel, cogidos a dobleces. Y no hallamos indios ninguno, porque se habían ya huido, que como no habían visto hombres como nosotros, ni caballos, tuvieron temor. Y allí dormimos aquella noche. Como ya lo mencionamos, pasados pocos años se establece aquí una población española que en el siglo XVI se convirtió en un punto estratégico para el comercio de la Nueva España, al ser paso obligado hacia México Tenochtitlan vía la costa. Es por ello que esta población contó, entre otras instalaciones necesarias para el tráfico mercantil y el depósito de bienes, con esta casa de contratación o aduana, construida tal vez a finales de aquel siglo. Para introducir o para sacar los productos, estos eran transportados en embarcaciones de poco calado que pudieran navegar el río, ya que aquí fue un puerto fluvial, a diferencia de San Juan de Ulúa, a donde llegaban o de donde partían las grandes naves oceánicas. Como dato interesante, en la parte posterior de estas instalaciones fue hallado hace 10 años un cementerio católico del siglo XVI, que sería uno de los primeros establecidos en América. Los investigadores encontraron una veintena de osamentas humanas y fragmentos de cerámica colonial. Se cree que dicho cementerio fue parte del templo del Santo Cristo del Buen Viaje, que se encuentra a un costado. A simple vista, hoy en la antigua Veracruz no se observan los vestigios arqueológicos de los pueblos originarios que habitaban estas tierras al paso de los europeos. Tal vez algunos de ellos yacen bajo las edificaciones coloniales españolas, como muchos tesoros arqueológicos que aguardan ser descubiertos en este interesante lugar. Aquí, a un costado de la Ermita del Rosario, debió encontrarse el Camino Real, construido sobre el trazo de un camino indígena previo. Y por aquí debieron enfilar Cortés y sus huestes rumbo a la gran ciudad de Zempoala, que es el siguiente punto de nuestro recorrido.